Radio Consultorio del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hoy hablamos sobre qué conversaciones necesita la paz. Y a propósito del tema de hoy, los jóvenes en la no repetición. Segundo capítulo que tiene como invitado en este espacio a Wilber Valencia, presidente de la PMJ de Tierra Alta, Córdoba, emprendedor y de apoyo a colectivos juveniles en su organización. También brinda formación en derechos humanos, administrador de empresas, y también nos va a acompañar en este espacio, en desarrollo de este consultorio, pues desde el instituto, nuestras coordinadoras académicas, Irene Piedrahita y Eliana Sánchez. Profesora Irene, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, Alex, muchas gracias y bueno, qué bueno de nuevo estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Profesora Eliana Sánchez, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, una buena tarde, un saludo para todas y nuestro invitado del día de hoy. Así es, Wilber Valencia, quien saludamos hasta ahora. Wilber, bienvenido. Hola, hola para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación especial. Súper agradecido de estar hoy acá conversando con ustedes acerca de cómo o cuáles son esas conversaciones que necesitamos tener como sociedad para obtener una paz total. Profesoras Irene y Eliana, hablemos del capítulo de hoy, de lo que encontraremos con Wilber. Claro que sí, Alex. Bueno, en este ciclo radial que ya estamos próximos a terminar, desde la semana pasada iniciamos una conversación muy especial con jóvenes, y por eso en el día de hoy nos acompaña Wilber Valencia. Hoy vamos a seguir en esa conversación justamente de los jóvenes en la no repetición, que hemos pensado como un espacio para reflexionar sobre la importancia de las voces y experiencias de los y las jóvenes en los procesos de transición y de construcción de paz. Así que bueno, una cálida bienvenida a Wilber, que nos acompaña desde el municipio de Tierra Alta. Él es un joven de 25 años, expresidente y ahora delegado departamental de la Plataforma Municipal de Juventudes de Tierra Alta, emprendedor y dinamizador de colectivos juveniles, formador en derechos humanos, es administrador de empresas y ha basado todo su trabajo en la construcción del tejido social, para lo cual se ha formado con diversos diplomados en derechos humanos, participación ciudadana y políticas públicas. Y bueno, todo ese trabajo lo ha llevado a conocer y reconocer los contextos de su territorio, y por eso para nosotras es muy importante y muy valioso contar, Wilber, con tu presencia en este espacio. Así que agradecemos mucho tu disposición para acompañarnos en este programa de hoy. Yo quisiera iniciar, Wilber, con una pregunta que tiene que ver justamente con tu trayectoria, y para que podamos empezar un poco a situar también en el contexto en el que te encuentras, y es cómo te integras a los procesos de participación juvenil y cómo llegas a la Plataforma Municipal de Juventudes, pues teniendo en cuenta además ese contexto de Tierra Alta. Muchas gracias, Eliana. Bueno, realmente mi llegada a estos procesos juveniles, estos procesos sociales, ha sido un poco dado a las casualidades, estas casualidades que la vida nos pone en el camino, ¿no? Pues resulta que por allá en el año 2016-2017 me emprendo en la consecución, o quería realizar un voluntariado, apoyar a familias o apoyar a poblaciones vulnerables. En ese entonces, pues, obtuve la oportunidad de viajar a Alemania a realizar un voluntariado con familias refugiadas. Mi trabajo se basó mucho en el trabajo con niños y adolescentes y como su integración a la cultura alemana, un poco. Entonces también como desde esa perspectiva de un foráneo, cómo podíamos construir entre todos una nueva sociedad alemana donde incluyeran diversas culturas. Luego de ese voluntariado, que fue una experiencia maravillosísima para mi vida y muy significativa, empiezo a colaborar acá en Tierra Alta con una organización que se llama Benposta, Nación de Muchachos. Y en esta organización, pues bueno, trabajamos también con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo este proceso de construcción de paz. Construimos paz, pero a través de ciertas actividades que quizás son un poco no tan valoradas o infravaloradas, ¿cierto? Por ejemplo, presentamos actividades lúdicas, talleres de formación, fortalecemos las habilidades para la vida. Y bueno,
como organización también que se enfoca en el trabajo con juventudes o con población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, formamos parte de lo que es la Plataforma Municipal de Juventudes. Y bueno, en una ocasión de tanto participar decidí como que también era mi momento de empezar a liderar procesos o aportarle desde mis capacidades a todas estas dinámicas. Y decido postularme para ser el presidente, eso fue el año pasado. Y de allí paso a ser como también miembro de un movimiento juvenil regional que se llama Agenda Caribe, Paz con Juventudes, donde básicamente trabajamos con plataformas de juventudes en el Caribe colombiano, fortaleciéndolas en temas de políticas públicas, fortaleciéndolas en temas de participación e incidencia juvenil en los diferentes territorios. Y este fortalecimiento se da pues, en departamentos como Atlántico, Sucre, Bolívar y Córdoba. Y esta ha sido como la razón por la cual me he involucrado mucho en estos procesos juveniles. Es como un poquito dado a casualidad o sí, también como ese deseo también de construir una mejor sociedad. Qué bien, Wilber. Pues yo ahí quisiera que, bueno, ya empezamos como desde tu trayectoria, ¿cierto? Pero que también justamente desde esa experiencia y de lo que ha sido tu proceso, obviamente, de participación, nos compartieras, pues como a modo de contexto, bueno, sobre esas dinámicas de participación juvenil en Tierra Alta, cómo son, cómo se han venido configurando y, bueno, no solamente, digamos, como desde esos espacios también, digamos, de participación más institucional o formal, sino también como de unas dinámicas propias de los jóvenes y las jóvenes en este territorio. Bueno, lamentablemente en Tierra Alta la participación o ejercer un liderazgo con mucha incidencia social y política se puede convertir en una dificultad debido a las situaciones del conflicto pues que vivimos acá en el territorio. Aún así creo que las dinámicas de participación han estado cambiando alrededor de los años. Vemos cómo jóvenes cada vez más se interesan por construir una Tierra Alta de paz. A través de estos mecanismos, muchos más jóvenes se preguntan también como, venga, ¿qué es eso de la plataforma? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la usamos? Ya que, bueno, son instrumentos que están establecidos por la ley y que ahorita con el boom, digamos que de los CMJ, ha ayudado a despertar más la curiosidad en saber cómo se puede aportar desde las colectividades, pero también desde la individualidad a esta construcción que tanto queremos, ¿no? Wilber, justamente lo que nos hemos dado cuenta un poco en estos dos programas y en conversaciones que hemos tenido con distintos jóvenes de las sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia, aquí en el departamento, es que también la participación juvenil es diversa, ¿cierto? La participación juvenil es distinta, tiene distintas herramientas, tiene distintos enfoques, tiene distintos modos de concretarse. Y justamente, pues en tu respuesta a la pregunta anterior, mencionas la Plataforma Municipal de Juventudes. Quisiera que nos contaras un poco más qué es esa plataforma y también qué papel cumple hoy en la agenda política regional. Bueno, Irene, te cuento. Las plataformas municipales de juventudes, según lo que nos dice la Ley 1622 de 2013 y en su artículo 60, que es un espacio de encuentro, articulación, coordinación e interlocución de las juventudes. Pero cuando hablamos de interlocución, nos referimos como a ese diálogo que hay entre la institucionalidad o el ente territorial con las juventudes, que en este caso en las plataformas se ve representado a través de una junta directiva que se escoge mediante una asamblea. Pero también estamos llamados he como seleccionado como 3 puntos que son como los fuertes de las plataformas. Y primero es participar en el diseño y desarrollo de las agendas municipales. Segundo, proponer planes, proyectos, programas y políticas que sean necesarios para el correcto desarrollo de las juventudes en todos los territorios. Y tercero, que creo que es el fuerte y es lo que quizás en muchos territorios se ve un poco atascado o un poco entorpecido, y es el proceso de hacer veeduría y control social a esos planes, a esos desarrollos, a esas políticas, a esas agendas que nosotros mismos construimos. Y esto radica en las lamentables dinámicas del conflicto territorial que se vive. Cada territorio tiene unas dinámicas distintas, pero a veces el hacer veeduría puede convertirte en un target, en una persona a la que le están apuntando
por este liderazgo o porque estás causando molestias en algunos sectores, ¿no? Bueno, las plataformas en sí son un escenario en el cual se puede hablar, proponer y ejecutar acciones, que sean pequeñas o grandes, o con pues, un impacto mega con relación al correcto desarrollo de las juventudes. Es como lo que sintetizo de las plataformas. Ahora bien, las plataformas están en 3 niveles, lo que es municipal, departamental y nacional. Entonces, como que cada plataforma también tiene sus ejes, tiene sus dinámicas, tiene a qué le está apuntando, qué quiere construir. Igual, en cada, digamos que, nivel un poco más avanzado confluyen todas esas necesidades o todas esas problemáticas. Por ejemplo, en la departamental confluyen todo lo que son los municipales y en la nacional confluyen ya lo que son los departamentales. Entonces, así creo que vamos generando unas sinergias un poco más fuertes y más especiales. Cuéntanos un poquito de qué hacen específicamente en Tierra Alta. ¿Cuáles son también esas, digamos, como esos ejercicios de veeduría y de participación que tienen en la plataforma municipal, ya más específicamente en el municipio? Bueno, nosotros hemos realizado trabajo con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas y con mucha dedicación. Como lo dije anteriormente, las juventudes se han volcado a todas estas dinámicas, a todos estos espacios de participación y se están tomando los liderazgos importantísimos en los territorios. Ya vemos chicos que están aspirando a consejos, gente que quiere aspirar a alcaldías, gente que se está visionando como gobernadores. Entonces llegó el momento como que, hey, ¿qué está pasando? La juventud quiere este cambio y lo quiere ya. Entonces nos estamos volcando a estos escenarios de importancia y decisiones sociopolíticas. Bueno, nosotros con relación a la plataforma hemos llevado a cabo varias acciones. Cabe destacar que muchas de estas acciones son desarrolladas por el interés propio de las juventudes, porque lamentablemente los apoyos no se ven, en este caso de la institucionalidad. Afortunadamente nosotros acá en Tierra Alta hemos estado como tejiendo una buena articulación, una buena relación con el ente territorial y se han gestado acciones en conjunto en pro de las juventudes. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros tenemos una actividad que es nuestra bandera, que son los chococines, y es básicamente proyectar una película en una comunidad. Especialmente nos enfocamos en las rurales porque es la que más presentan dificultad para este tipo de actividades. Presentamos una película, puede tener contenido reflexivo o no, o simplemente de entretenimiento, y luego de eso hacemos una tertulia. En esta tertulia dialogamos sobre los conflictos, sobre las problemáticas, sobre las propuestas que tenemos los jóvenes también para nuestros territorios, para cada comunidad, para cada vereda, incluso para cada colectivo. Entonces, también hemos hecho murales en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Realizamos charlas, conversatorios. Incluso el año pasado llevamos a cabo el primer foro juvenil en el municipio. Y este tenía como enfoque los derechos humanos y un enfoque diferencial. Era como el tema que teníamos allí. Hubo chicos que hablaban desde la territorialidad, desde las comunidades étnicas, el impacto que ha tenido. Bueno, Tierra Alta tiene una hidroeléctrica, también como el impacto que ha tenido esa hidroeléctrica en las comunidades que fueron desplazadas, en las comunidades indígenas, comunidades afro, cómo nosotros como jóvenes o cómo esta población joven desde estas entidades, desde estas etnias, perdón, se visionan o cómo visionan una Tierra Alta donde todos podamos confluir correctamente. Y bueno, para este año estamos proyectándonos el foro nuevamente, queremos desarrollarlo y como que se haga constantemente porque me parece que es un espacio espectacular para poder dialogar y mostrar nuestras inconformidades o nuestras propuestas también. Queremos enfocarlo en una problemática que nos ha estado acosando en los últimos años y es el tema de la salud mental. Porque es un tema que muy poco se aborda o que se tapa con pañitos de agua tibia, como sí, vas a estar bien, no sé qué, pero que no se le ha dado el enfoque juvenil, no se le ha dado el enfoque o la mirada desde las juventudes. Entonces queremos como conocer también cómo nosotros como jóvenes vemos esta problemática y qué propuestas podemos plantear para que esta problemática de salud pública trate de minimizarse o que no se dé en el mejor de los casos. Además de que, bueno, hay que resaltar también que tenemos jóvenes que son full pilosos, que provienen de plataforma y que han estado representando al municipio en diversos espacios, tanto departamentales como nacionales. Ahorita con el cambio de gobierno también tenemos chicos que han estado allá liderando procesos, que han estado muy pendientes.
que todas las cosas se den de la mejor manera. Entonces, eso han sido como las gestas de la plataforma, de cierta manera. Wilber, yo quisiera, pues, porque ahí nos haces un panorama muy interesante sobre lo que es la plataforma y el trabajo que desarrollan, pero bueno, también así como obviamente hay muchos retos, digamos, del trabajo que desde la plataforma impulsan, supongo que también hay obstáculos, ¿cierto? Dificultades con las que se han enfrentado para desarrollar justamente, pues, un proceso que en todo caso es articulado, ¿no? Y quisiera que nos contaras también un poco de eso que, bueno, que se ha vuelto obstáculo, pero cómo también han transformado eso y ha posibilitado continuar con el trabajo desde la plataforma. Bueno, ha sido importante también como el apoyo que hemos tenido desde distintas organizaciones de talla nacional e incluso internacional, que con talleres, con formaciones, nos han hecho ver que tenemos un potencial increíble en el territorio y que es necesario que nosotros como jóvenes también nos tomemos estas banderas y que no veamos estos procesos como algo, sí, como algo que queda allí o algo que se hizo y nunca más se volvió a tocar o por llenar algún requisito, sino que realmente sintamos el territorio, sintamos las necesidades y tratemos de buscar las soluciones, que es lo que importa al final, ¿no? Entonces, también enfocar habilidades, desde nuestros conocimientos, a cómo aportarle a distintas acciones o distintos proyectos que nos permitan seguir realizando nuestras dinámicas, realizando nuestras acciones, nuestras actividades. Entonces creo que eso ha sido como lo importante, y es el sentir, hacer las cosas desde el sentir para que puedan tener un buen desarrollo. Wilber, nosotros, pues como sabes, este programa este ciclo de radio tiene un nombre que es ¿Qué conversaciones necesita la paz? Y pues eso tiene que ver como con este contexto en el que estamos en el país, en el que hay distintas voces hablándonos sobre lo que significa la paz, ¿cierto? En programas anteriores nos hemos preguntado por lo que pasa con las voces de las víctimas, lo que pasa también con las voces del Estado, por ejemplo, con la construcción del informe de la Comisión de la Verdad. Y pues quisiéramos justamente preguntarte por qué es importante desde tu perspectiva, desde tu lugar también en Tierra Alta, que los jóvenes reflexionen y participen sobre esos procesos de construcción de paz que se adelantan tanto en el país como en el municipio. Wow, Irene. Esto es un tema que realmente me apasiona y me llena muchísimo de satisfacción, porque ha sido una era en la que he vivido. Y porque además de ser un líder juvenil, también soy algo que en algún momento denominamos legatarios de la verdad, la justicia, la paz y la no repetición. Y esto fue un proceso en el cual jóvenes, y hablo específicamente de Córdoba, aunque reconozco que también en otros departamentos se ha desarrollado, pero con otras dinámicas, pudimos construir desde nuestras narrativas parte de lo que hoy lleva ese informe final. Y fue muy triste también encontrar estas realidades desgarradoras, pero al mismo tiempo, esas mismas historias brillaban como luces al final del camino, lleno de oscuridad, porque en ellas pudimos encontrar la verdad. ¿Sí? Entonces, es importante que como jóvenes, como líderes del ahora, porque no somos el futuro, somos el ahora, conozcamos la historia. Y esa historia es real, no esa historia que nos cuentan en libros, no esa historia que ha sido manipulada 1001 veces, sino esa historia del común, la historia de la gente, la historia del pueblo, para que de una u otra manera conocer nuestras raíces y construir una sociedad donde sepamos qué pasó. Pero no mirar esos sucesos con odio, sino reflexionando en que realmente no quiero eso más para mi país, para mi departamento, ni para mi municipio. Para crear, creo que es muy importante también que como jóvenes o como esa población que está acarreando el país nuevamente, podamos crear algo que es la conciencia colectiva. ¿Sí? De que nos vayamos en el mismo rumbo conociendo cuál fue esa historia que nos rodea y que lastimosamente nos ha perseguido por mucho tiempo. Pero ahí tenemos también el ejemplo de Alemania después de vivir la Segunda Guerra Mundial, que fue lo que más la devastó también. Cómo ellos como sociedad han incluido esa historia en la enseñanza y cómo han sobrellevado todo eso, y miren cómo han logrado desarrollarse como nación. Entonces, creo que el reconocer qué fue lo que pasó en Colombia, cómo se vivió el conflicto,
de manera directa e indirecta, nos permite avanzar, nos permite perdonar y nos permite seguir en este camino por esa Colombia que tanto queremos. Wilber, en el municipio de Tierra Alta, desde distintos procesos se ha venido hablando sobre la construcción de memoria, la construcción de paz. Hay como distintas iniciativas, ha habido procesos muy diversos sobre estos temas. Y yo quisiera que nos contaras cómo ves la participación de los jóvenes en esos debates, pero también en esas iniciativas que se han venido adelantando, ¿cierto? Y particularmente desde la plataforma municipal de juventudes, pues como qué experiencias han venido proponiendo en un municipio como Tierra Alta para hablar de memoria y de construcción de paz. Bueno, efectivamente hemos estado en diversos procesos, como lo mencionaba hace un momento, con organizaciones de talla nacional e internacional, en la cual estas dinámicas se han afrontado, se han debatido, se ha hablado mucho de ello. Y bueno, creo que también muchos colectivos que componen la plataforma se han dedicado a la construcción de paz o de la reconstrucción de esa memoria histórica a través de diversas acciones, a través de diversas iniciativas. Una de ellas, lo puedo mencionar desde lo individual, ha sido lo más reciente, que fue el trabajo con la escuela Abraza la Verdad, donde muchos jóvenes de la plataforma nos vimos involucrados en el desarrollo de esta actividad que se planteó a nivel nacional. Y fue un momento en el cual nosotros también, como esos líderes que hemos ahí tratado como de desgrañar toda esta historia, todos estos procesos, cómo se vivió o cómo ha impactado el conflicto a las juventudes, pudimos tener una voz de diálogo con otros jóvenes, donde también pudimos desde las instituciones colaborar con docentes, que ellos nos mostraran su punto de vista, nosotros el nuestro, y así construir una mejor realidad o un mejor discurso para los jóvenes que nos estaban escuchando en ese momento. También el participar de distintos programas nos ha permitido dar nuestro punto de vista o nuestras realidades, que en muchas ocasiones es omitida, o que en muchas ocasiones se asume que así es como los jóvenes viven o vivieron el conflicto, cuando en realidad la realidad puede ser otra completamente distinta, ¿no? Entonces creo que eso ha sido como el fuerte de nosotros en ese momento, como de contar, de atrevernos a hablar y de atrevernos a contar cómo vivimos nosotros realmente el conflicto. Wilber, en ese sentido, y lo mencionabas en la respuesta anterior, y bueno, también un poco situando ahora desde esa perspectiva de los jóvenes, ¿qué significa para ti ser legatario de la verdad? Pues digamos que en este contexto, pero también reconociendo como todos esos acumulados y esas trayectorias, ¿qué significa eso para ti? Bueno, ser legatario significa para mí una gran responsabilidad. Sin duda alguna es una responsabilidad que traigo conmigo en mis hombros, pero que la cargo con mucho amor porque creo y confío en que realmente este conflicto va a pasar y vamos a tener una nueva era. Ser legatario significa conocer y reconocer qué fue lo que pasó en Colombia, cómo mis padres, cómo mis abuelos vivieron el conflicto en la época de los 80, los 90, cuando estuvimos inmersos en esa violencia catastrófica, ¿no? Y saber que eso que les pasó de una u otra manera repercute en mi actualidad, o repercutió en mi futuro cuando yo era un niño, ¿no? Y también para mí significa que, hey, esto que pasó no lo puedo permitir, no puedo permitir que siga sucediendo. Y no es que listo, me voy a enfrentar a grupos y no sé qué, no, sino que desde las colectividades, desde las organizaciones, desde la plataforma, se puedan plantear acciones que nos permitan a nosotros poder ir como contando esta historia, pero al mismo tiempo ir proponiendo cambios, ir generando otros caminos, ¿sí? Entonces, ser legatario ha sido contar la verdad, ha sido hablar de otras verdades, porque también es escuchar qué pasó en otros territorios, no solamente en Tierra Alta, sino en Córdoba, en el país. Es hacerme responsable de mi historia y de mi futuro. Eso significa para mí
ser legatario. Wilber, un tema importante que usted nos citó hace un rato y tiene que ver con que los jóvenes no son futuros, son presentes. ¿Usted siente que en el articulado de las instituciones que normalmente se relacionan con ustedes, no sé, Tierra Alta como ejemplo, el propio departamento, efectivamente los jóvenes son escuchados, son protagonistas? Bueno, aquí hay esto puede generar un debate porque lastimosamente muchas organizaciones llegan a territorios solamente por cumplir un programa, un proyecto donde incitan a los jóvenes a participar y que puede acarrear también acciones con daño, ¿no? Porque el de pronto motivarme, hey Wilber, tú tienes tus derechos, tú tienes que salir, tienes que exigirlos, pero si no conocen el territorio, no conocen el contexto, eso puede significar peligro para mí, para mi vida, para la de mi familia, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones se escucha, se nos tiene en cuenta, pero en otras siento que es más como ese, venimos al territorio, los escuchamos, entre comillas, y listo, nos vamos y planteamos programas. Pero siento que es más utilización de la juventud para cumplir unos objetivos, para cumplir unos proyectos, pero no para realizar un impacto real. Wilber, en ese sentido, antes se hablaba de la apatía de los jóvenes en muchos temas que tenían que ver con participación política. Al ver, digamos, lo que usted nos cuenta, lo que se hace allí en territorio, pues uno percibe como periodista que efectivamente eso ha cambiado. La pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Les interesa la política? Saber que si no están en política, pues no van a ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones de quienes están en el poder. Bueno, la política la veo como un ente cambiante, realmente. Donde, hablando de Córdoba, y específicamente en Tierra Alta, yo no le llamaría política, sino politiquería. Vivimos en pueblos politiqueros, donde si no estás, como decimos acá cotidianamente o coloquialmente, si no estás asoleándote, si no estás allí detrás de un político, si no estás que te vean, que ser visible para algún partido, no eres nadie, no consigues empleo, no consigues oportunidades, muy pocas veces tienes oportunidades de desarrollo o de relacionarte en otros aspectos, en otros campos. Y creo que ese es el llamado o esa es la misión que tenemos los jóvenes también, porque ya basta de estas dinámicas, ya basta de que el adultocentrismo siempre esté ahí como pautándonos las guías, como diciéndonos, hey, tienes que moverte así, tienes que moverte por este lado, sino que nosotros empecemos a crear nuestro propio concepto de política, porque si hablamos de política, es una cuestión bellísima, es una cosa impresionante y de full ayuda, pero que se ha visto manchada por muchos aspectos. El que hoy un joven diga, yo quiero ser político, ya empiezan con corrupción, lo relacionan con corrupción, con robo, con que estás detrás de algo, no puedes hacer algo porque te nazca, sino porque tiene que haber un interés detrás de ello, ya sea personal o colectivo, pero no porque realmente le queremos servir o porque se le quiere servir a la comunidad. Entonces, sí siento que muchos más jóvenes han tomado conciencia de ello. Esa apatía al voto, por ejemplo, ha ido mermándose en los últimos años y más con todos los sucesos que hemos vivido como país. Y siento que cada vez más jóvenes nos interesamos más en leer, y creo que esa había sido una de las problemáticas que hemos tenido como sociedad, es que no leemos, no buscamos la historia, no buscamos los sucesos, no buscamos por qué se están generando estas cosas. Y aparte de que no leemos, no nos informamos, tampoco proponemos, que es lo peor. Entonces creo que esta nueva generación se ha dado la tarea de indagar, de investigar, de, como decimos coloquialmente, no comer cuentos, ¿sí? Como de que, sí, los periodistas o las redes, los canales tradicionales han tratado de meternos una realidad por los ojos y a veces confiamos en ello, pero ya esta juventud no está tragando entero, está buscando, está leyendo. Tú dices esto, listo, pero voy a buscar en otra parte a ver qué también puedo encontrar. Confrontamos realidades y entonces empezamos a sacar nuestras propias conclusiones. Creo que eso ha sido como el avance que hemos tenido en todo este aspecto y una muestra de ello fue el estallido social que tuvimos
y donde muchos jóvenes se volcaron a las calles a decir, basta, no más, esta reforma no va con nosotros, no va con lo que queremos y vamos a proponer nuestras propias, lo que nosotros queremos. Y bueno, de allí nos hemos ido y hemos tomado ejemplo de liderazgo, de jóvenes, y ahí vamos en el camino. Creo que lo estamos haciendo bien y estamos construyendo una nueva Colombia. Sí, justamente eso último que dices me pone a pensar en algo que decías al principio de esta conversación y es un poco, bueno, tu deseo de construir una mejor sociedad, siempre que decías que eso hace parte pues como de lo que te caracteriza como joven, pero también algo que decías más general sobre el hecho de que la juventud quiere un cambio y lo quiere ya. Yo siento que eso fue parte de lo que vivimos posterior al plebiscito por la paz, parte de lo que hemos vivido pues como en los últimos años, también justamente con el estallido social del año anterior. Creo que la votación que hoy tenemos, ¿cierto? La votación que tuvo el actual presidente también está muy marcada por el lugar de las juventudes y bueno, creo que eso le está hablando pues no solamente a un gobierno de turno, pues a unos partidos políticos, sino que le está hablando o nos está hablando a la sociedad en conjunto, pues para decir, bueno, como tú lo dices, queremos un cambio y lo queremos ya, ¿cierto? Creo que estamos como en ese momento de transición que nos lleva pues también a pensar en elementos distintos. Y justamente, bueno, quiero conectar eso que nos planteas con el informe final de la Comisión de la Verdad y bueno, con toda esta discusión que nos ha propuesto, porque dentro de lo que nos ha hablado el informe final es de la necesidad de construir medidas de no repetición, ¿cierto? Y lo que nos dicen esas medidas de no repetición es que es importante no solamente reparar lo sucedido, reparar a las víctimas del conflicto armado, reparar el tejido social, sino sobre todo erradicar, eliminar o transformar problemas estructurales que tenemos en la sociedad que hacen que el conflicto armado y la violencia se mantengan en el tiempo, es decir, que persistan. Yo quisiera preguntarte, desde tu experiencia y desde tu lugar también como joven en el municipio de Tierra Alta, ¿qué te imaginas que puede ser una medida de no repetición adecuada para que la violencia termine, para que la violencia cese, pues digamos que en tu territorio, pero en general pues también en el país? Bueno, Irene, esto es algo que definitivamente va a sonar irónico, pero vivimos un Estado social de derecho, nos lo dice la Constitución, pero quien se ha encargado de victimizar y revictimizar a la población ha sido el mismo Estado. No nos garantiza los derechos que contempla esta Constitución y muchas veces, listo, están grupos al margen de la ley que son los que se conllevan a ser los mayores o los que nos presentan como los mayores victimarios en el país, pero muy poco se habla también de las falencias que ha tenido el Estado en la búsqueda de la garantía a la no repetición. Lo vivimos como consecuencia ahorita con los acuerdos de paz, donde muchos de estos programas que planteaba el gobierno para tener, para que no haya más cultivos, para que no haya más violencia, no sé qué, los compromisos que asumió el Estado no los está llevando a cabo. Entonces, por eso la mayoría de los grupos están volviendo, hay disidencias, hay grupos que están atacando nuevamente a las poblaciones, hay personas que están volviendo a cultivar. Entonces, para mí, la no repetición, el mayor responsable debe ser el Estado. El Estado debe garantizar efectivamente el goce de los derechos consagrados en nuestra Constitución. Es decir, que el Estado realmente garantice los derechos y no los vulnere, que es lo que ha venido haciendo a través de los últimos, 20, 50 años. Yo creo que además eso se conecta justamente con el papel que también tiene una plataforma como la Plataforma Municipal de Juventudes, pues sobre todo con lo que decías ahora al inicio de esta conversación, y es con el lugar también que tiene la veeduría, ¿cierto? Ese ejercicio de poder hacer veeduría, hacer seguimiento y poder pensar pues como distintos escenarios de la participación política. Eso me llama mucho la atención porque justamente, bueno, la semana anterior conversábamos con alguien del Consejo Municipal de Juventud de Sincelejo, que es una estudiante de ciencia política, Ana Cristina, que también nos estaba hablando un poco como de esas dos, digamos, como esas dos dimensiones, de una política que ella vivía como estudiante de ciencia política, que es a lo que ella se dedicaba, pero también como tenía un lugar muy importante en los consejos municipales de juventud, ¿cierto? También en un ejercicio de hacer seguimiento, de hacer propuestas, de pensarse el mundo de la política, también como tú lo dices, más allá de la politiquería, ¿cierto? Creo que eso es muy importante
pensarlo, ¿cierto? Es decir, cómo esa transformación, cómo ese ejercicio también, pues como de, digamos, de cambio estatal, ¿cierto? Pues creo que bien lo propones y que también de eso habla el informe final de la Comisión de la Verdad, de cómo el Estado también tiene una responsabilidad en cumplir con lo acordado, pues que es un punto fundamental, pero también en generar confianzas en la sociedad, ¿cierto? Como de volver a restablecer las confianzas y por ende pues acabar con prácticas que terminan siendo nocivas o digamos que terminan siendo corruptas frente a los distintos pues como ejercicios de la política en el país, pues como eso es fundamental también para poder que efectivamente haya una no repetición, ¿cierto? Yo creo que, y escuchándote lo pienso, pues como que ese cambio está muy conectado con la posibilidad de tener confianza, finalmente en un Estado, pues como que en otros momentos hemos considerado o el enemigo o el que no nos protege, ¿cierto? Pues como que hemos tenido como en un lugar de, pues sí, como en otro campo distinto al de el Estado protector, ¿cierto? Creo que ahí también hemos tenido unas relaciones pues que son diferentes frente a este proceso, pero también ahí creo que, pues, que no solamente es una responsabilidad del Estado, ¿cierto? Sino que también es una responsabilidad que tiene la sociedad en su conjunto de, por un lado, hacer esa veeduría, ¿cierto? Eso no solo le corresponde a quienes están organizados, sino que en general la sociedad, quienes estamos en la sociedad deberíamos ser capaces de hacer ese ejercicio de veeduría, pero por el otro lado también creo que allí hay pues como un elemento importante y es, bueno, cómo cotidianamente también construimos paz, cómo cotidianamente también nos acercamos a esa idea de la no repetición. Justamente, pues ahí quiero conectar eso con la siguiente pregunta. Me gustaría que nos compartieras alguna experiencia, ¿cierto? O algún proceso de construcción de paz que te haya marcado o que también te haya servido de inspiración para el liderazgo que desarrollas. Bueno, antes de responderte la pregunta, quería hacer como también una acotación acá con el tema de veedurías. Y es que, bueno, es importante también mencionar que en muchas ocasiones, listo, queremos hacer veedurías, pero hay varios factores que influyen en ello. Primero, no estamos preparados o no estamos formados adecuadamente, y hablo por la plataforma de Tierra Alta, para ejercer una correcta veeduría. Porque ejercer la veeduría no es simplemente venir y decir, hey, estás haciendo las vainas mal, sino, venga, en qué soportes legales me baso yo o qué acciones de las que tú estás realizando están consideradas como buenas o malas y a quién remito mis quejas, ¿no? Pero también entonces la confrontamos con otra realidad en el contexto territorial, y es que si tú empiezas a hacer ruido, si empiezas a llamar la atención, las personas que quizás se están viendo beneficiadas por estos malos manejos, te pueden, sí, como señalar o te pueden empezar a investigar, te pueden empezar es algo que ahorita no recuerdo la palabra, pero es como identificarte o señalarte o tenerte allí ya plenamente, saber quién eres. Y esto puede, pues, perjudicar tu integridad. Entonces, dado ese contexto, muchas veces uno se emite o se evita este tipo de procesos para uno evitarse problemas, ¿no? Y bueno, una de las acciones que más me ha marcado, sin duda, bueno, ha sido ser joven legatario, estar como escuchando otras historias, otras narrativas de todos los jóvenes, ver también cómo a veces puedo yo estar aquí en Tierra Alta, pero las personas de Sincelejo o las personas de Sagún, de Lorica, cómo de pronto sus vivencias han sido distintas, pero cómo también confluimos en ellas. Cómo lo que a mí me pasó se relaciona con lo que le pasó a alguien en Lorica, por ejemplo, o cómo vivimos nosotros esas realidades por ejemplo, de desplazamientos, cómo hay chicos que han vivido reclutamiento forzado, cómo hay chicas que fueron lamentablemente abusadas por estos grupos, ¿cierto? Entonces ver cómo esas realidades ha sido un suceso que realmente me marcó y me dijo, Wilber, hay que hacer algo. Tenemos que ponernos la 10 aquí y empezar a buscar cuáles son las alternativas que tenemos. No nos podemos quedar simplemente allí parados, o como lo decía yo en alguna ocasión, me cansé de ser resiliente. Ya basta. Siempre, no, que Tierra Alta es un municipio resiliente, que Córdoba es un departamento resiliente. Ya basta. O sea, realmente debemos avanzar, debemos de dejar de pronto de seguir revictimizándonos un poco
y empezar a buscar las alternativas que tenemos. Eso sin duda ha sido uno. Pero lo que ha marcado mi trabajo como tal ha sido el trabajar con comunidades, específicamente con niños, ver cómo niños son capaces también de reconocer el conflicto, reconocer cómo han sido afectados por ello, cómo algunos que tienen familiares dentro de estos grupos han sido violentados, han sido maltratados, cómo niños de 8, 9, 10 años son capaces también de dimensionar toda esta cruda realidad y cómo son capaces también de incluso proyectarse a pesar de las adversidades. Yo hablaba con algunos niños y me decían, no, profe, es que yo quiero poder jugar en el parque sin tener miedo a que algo pueda pasar. Yo puedo poder ir al colegio y no tener miedo de que algo vaya a estallar en el colegio, ¿cierto? Entonces, esos son como cositas que a uno lo motivan a seguir allí apoyándolo, brindándolo poquito, lo mucho que uno sabe, para que ellos sigan allí en su crecimiento también. Entonces, el trabajar con niños siempre ha sido como mi punto débil, pero lo que más me motiva a seguir trabajando. Una pregunta rápida, Wilber. A propósito de lo que usted acaba de comentar con los niños. Ser joven en muchos territorios colombianos es un peligro. ¿Allá cómo es? Bueno, creo que la clave ha sido el trabajo con mesura, realmente. Identificar qué puede causarnos daño o qué puede causar un daño colateral. Allí recalcamos mucho, siempre lo hacemos, es el tema del trabajo con acción sin daño. Es proyectar esto que nosotros planteamos, por ejemplo, actividades simples como realizar un mural en una comunidad rural, por ejemplo. ¿Qué problemáticas puede generar la realización de ese mural? ¿Sí? Porque puede que a mí como visitante o como persona externa, listo, yo fui, llevé los materiales, realizamos el mural, el mural representaba como el empoderamiento de las mujeres en algún tema, pero resulta que ese mural significa peligro para algún grupo y ese peligro va directamente relacionado con las mujeres de esa comunidad, por ejemplo. Entonces, es también identificar cómo nuestras acciones pueden favorecer, pero también en qué pueden perjudicar. No solamente realizar cosas por hacerlas, sino también tener como ese control o esa rigurosidad al momento de querer plantear algún programa, algún proyecto. Entonces, ser joven es peligroso, lamentablemente. Esperemos que cambie ahora con este nuevo gobierno, que se nos dé la representación y la participación que nos merecemos. Pero también creo que debemos tener conciencia de que no podemos actuar por impulso, de que debemos siempre controlar nuestros pensamientos, nuestras acciones, meditar muy bien qué es lo que puede pasar, qué no puede pasar y hacerle con toda. Wilber, hay algo que yo quisiera que nos contaras. Digamos que Tierra Alta es un territorio con un acumulado, una experiencia, unas trayectorias organizativas y de liderazgos pues importantes, significativas, ¿cierto? En muchos aspectos, y eso hace justamente que hoy haya en el territorio como ese encuentro de procesos de liderazgo de vieja data, ¿cierto? Algo que podríamos llamar como liderazgos históricos, pero también pues como esa nueva forma o esas nuevas formas en que los jóvenes también están participando, están pensando los temas de la paz, por ejemplo. Y quisiera que nos contaras un poco cómo ha sido ese diálogo intergeneracional, ¿cierto? Como ese encuentro, digamos, entre los más jóvenes y aquellos liderazgos también como históricos dentro del territorio, ¿cierto? Y cómo, digamos, ahí conversan esas distintas visiones sobre el presente y esas visiones sobre la paz, también mirando un poco hacia el futuro, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese diálogo intergeneracional? Bueno, es algo que realmente está en la mesa porque considero que no se ha dado de la mejor manera. Siempre hay escenarios donde solamente confluyen lo que yo denomino el adultocentrismo, en los cuales basan sus puntos de vista o sus realidades desde las experiencias y está válido, pero no ha habido como ese diálogo o esa comunicación entre las dos generaciones para construir lo que yo denomino una mejor Tierra Alta, ¿no? Donde todos podamos decir, hey, a mí no me gusta, o sea, esto pasó, no creo que deba suceder,
ustedes como jóvenes pueden plantear esto, esto, otro. Es como escuchar la experiencia, pero también entre todos construir colectivamente. Entonces, siento que es algo que se debe dar, que se debe realizar, que no se ha hecho y que, bueno, sería algo como que algunas, digamos que acciones que se puede plantear ahora desde la plataforma, también incentivar un poco ese diálogo para poder determinarnos como sociedad, poder conocer, porque hay muchas historias que aún desconocemos y hay muchos procesos que como jóvenes en los territorios no dimensionamos que pudiesen haber sucedido de esa forma. Entonces, uno de ellos ha sido, bueno, como de esos diálogos o de esos pocos diálogos que hemos tenido, ha sido como las consecuencias o los impactos que hemos tenido en Tierra Alta por la construcción de la hidroeléctrica, por ejemplo. Ha sido uno de los, de los temas más importantes o más relativos que se han tratado. Pero como lo digo, se han tratado en espacios donde los adultos plantean qué fue lo que pasó, nosotros escuchamos y nos apropiamos de eso, pero no hay como un diálogo, no hay como unos planteamientos, no hay como preguntas, como venga ustedes por qué dejaron que esto sucediera, o por qué se dio de esta manera y no de esta otra, o qué podemos hacer a partir de ahora, porque ya pues lo que pasó, pasó, pero qué podemos construir a partir de ahora. Entonces sí creo que es necesario un espacio donde se pueda dimensionar estas realidades. Muchos retos todavía, Wilber, en ese sentido. Y quisiera preguntarte ya para cerrar esta conversación del día de hoy, y es mirando hacia el futuro, hay retos que las universidades tienen para aportar a los propósitos de construcción de paz en el país, y en ese sentido quisiéramos pues preguntarte a ti, desde tu perspectiva también, desde tu experiencia y ser joven, ¿qué conversaciones necesita la paz y en cuáles podemos aportar desde las universidades, ¿no? Como universitarios y universitarias? Bueno, para mí las universidades tienen un papel importante en estos procesos, porque si tú miras la historia en las universidades y principalmente en las públicas, es donde se han gestado la mayoría de los movimientos juveniles que se han impulsado o que han impulsado los cambios en el país. Entonces, considero que es necesario que las universidades hablen de paz, pero de una paz con juventudes. Incluir en los discursos y en los diálogos donde se hable del legado de la comisión y donde todo lo que se ha vivido, o sea, donde se hable también de todo lo que se ha vivido al interior de las universidades. Los universitarios podemos aportar desde la investigación, desde la documentación, realizar pedagogías para enseñanza de la paz. Además necesitamos en Colombia más profesionales con ese chip de paz para construir una nueva ola de profesionales que le aporten al país desde otras visiones. Ahora bien, la paz requiere conversar sobre también el reconocimiento de la juventud como víctima histórica del conflicto. Entre finales de los años 80 y mediados de los 90, el conflicto armado arrasó con el movimiento estudiantil. Y si bien en los últimos años la Comisión de la Verdad, con otras entidades, se ha hecho un reconocimiento de lo que fue la toma de, primero, la violencia del Estado que transcurrió en las universidades, pero también la toma de las universidades, y en especial las del Caribe, por parte de los grupos paramilitares, los cuales fue una toma violenta, ¿no? Entonces, es un tema que apenas se está revisando, es un tema que necesita un diálogo que no se ha realizado. Ahora bien, es imposible hablar de paz, de educación superior, si este reconocimiento de las afectaciones de los jóvenes no es puesto en la magnitud que se debe, ya que eso tuvo un impacto enorme en el desarrollo de la educación educativa o el desarrollo de la educación del Caribe. Además de eso, no ha habido un reconocimiento de la juventud como víctima directa del conflicto, puesto que los adultos crean lo que es la guerra, pero quienes realmente la vivimos y la padecemos somos los jóvenes, a través del reclutamiento y del adiestramiento de las juventudes para la guerra.
Además de que estas acciones nos invisibiliza, y si revisamos también los acuerdos de paz, estos no incluyen dentro de sus páginas la palabra joven o los juventudes. Y es por eso que también nace en algún momento el movimiento juvenil Agenda Caribe Paz con Juventudes, es el eslogan, Paz con Juventudes, como una propuesta que plantea que es posible obtener la paz total y una paz integral solo y únicamente si es una paz que involucra a las juventudes, como lo decía anteriormente, como los responsables del ahora, no del futuro. Nuestro invitado Wilber Valencia es administrador de empresas y presidente de la PMJ de Tierra Alta, departamento de Córdoba. Hoy hablamos de los jóvenes en la no repetición, un segundo capítulo, frente a ese ciclo que desarrollamos con el Instituto de Estudios Políticos en este radioconsultorio. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Wilber, pues le agradecemos su presencia con nosotros, muchos éxitos y acá en la emisora y en el instituto puerta abierta para toda esa serie de diálogos sobre la paz, sobre los jóvenes y sobre el trabajo que se desarrolla allí. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto, que esté muy bien. Igualmente agradecemos a nuestras coordinadoras académicas Eliana Sánchez González e Irene Piedrahita Arcila, ambas profesoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Por supuesto, continuaremos con más temáticas, invitados e invitadas para el desarrollo de esta propuesta. Profesora Irene, que esté muy bien, hasta pronto. Alex, muchas gracias y bueno, muchas gracias a Wilber por las reflexiones que nos propuso en este programa, pero sobre todo por esa respuesta final que creo que nos pone varios puntos para pensar a quienes estamos en la universidad. Muchas gracias. Profesora Eliana, que esté muy bien, hasta pronto. Alex, muchas gracias, un gusto nuevamente estar aquí, y a Wilber por compartirnos las experiencias desde Tierra Alta. Es un gusto poder alimentar también estas discusiones con las experiencias de otros territorios. Gracias por acompañarnos. Siguen más capítulos de este ciclo que desarrollamos en la radio, jueves 4 a 5 de la tarde. Posteriormente en redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Operación Sonora William González, les acompañó Alexander Otálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, Beatriz Elena Mejía Mejía. Las memorias de este ciclo, ¿qué conversaciones necesita la paz?, las encuentran en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos. Y en la radio, ya en instantes, continúa nuestra programación a través de las 8 estaciones que hacen parte del sistema de Medellín y en las subregiones de Antioquia. Feliz tarde para todos y para todas. Hasta pronto.